Buenas tardes, queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Josimar Chirinos y espero que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien desde casa, que haya podido pasar unas muy buenas vacaciones. Entonces, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase número 1 del cuarto bimestre. Así es. Este es el curso de geografía y entonces vamos a hablar el tema de la Revolución Cubana. Un tema también bastante puntual, ¿no? Que también pues va a traer consigo algunos cambios en lo que va a ser Cuba, ¿no? Bien, entonces para iniciar, primero debemos mencionar las recomendaciones antes de continuar con la clase. Asegúrate de estar en un espacio calmado, de preferencia mantén un volumen adecuado del equipo que utilizas y que esto te permite escuchar mejor la clase. Recuerda evitar realizar otras actividades mientras observamos el video. Y recuerdo también tomar apuntes de la clase para el examen, ¿no? Bien, y por último anota tus preguntas y compártelas en la hora de asesoría. Entonces va a ser importante que si algún punto consideras que puedes mencionarlo o consideras importante, lo menciones en la asesoría. Recordemos que todo punto de intervención también ayuda a elevar nuestras notas, ¿ok? Bien, entonces, ahora, la Revolución Cubana, vamos a empezar con ello. Acá tenemos una definición un tanto larguita, pero nos va a permitir entender muy bien lo que es la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el término con el cual se designa al derrocamiento del gobierno del dictador militar Fulgencio Batista a manos del movimiento 26 de julio y al establecimiento del nuevo gobierno cubano de corte socialista liderado por Fidel Castro en el inicio de 1959. Ok, entonces en esta primera parte vamos a entender que esta revolución cubana se dio ¿para qué? Para derrocar, para quitar del poder a Fulgencio Batista, un dictador militar. Ok, es como si en Perú estuviésemos hablando, a ver, de un dictador militar que se les venga a la mente. ¿Odría tal vez? ¿Odría? ¿Sería un militar? ¿No? Digamos, ese militar y que Pardo pues intente hacer de igual forma toda esta revolución para tratar de sacar al poder o a esta dictadura militar. ¿Ok? Bien, entonces más o menos se entiende por ese lado. Ahora, la revolución se inicia con el asalto del cuartel Moncada el 26 de julio de 1953 y va a finalizar en 1959. Prácticamente son 6 años cuando Batista pues termina huyendo del país, ¿no? El 1 de enero. Entonces podemos entenderlo como una expedición que va a realizar Batista y no lo va a realizar solo. Ahora vamos a conocer a uno de sus acompañantes muy conocido también. Y el término Revolución Cubana es también usado para referirse al periodo que abarca desde 1959 hasta el presente gobierno cubano, ¿no? Claro que sí. Bien, entonces vamos a ver también algunos antecedentes, ya que hemos visto la revolución, ¿no? Como premisa, y nos dice que en la historia de Cuba hay 3 periodos de gran importancia. Entre estos se puede encontrar el periodo colonial, que comprende entre los años 1500 y 1898. Luego de ahí el periodo en el que Cuba enfrenta al neocolonialismo de Estados Unidos. ¿Ok? Ese va a ser un segundo periodo, el neocolonialismo de Estados Unidos, porque sí, Estados Unidos también quería intervenir, ahora vamos a ver cómo, y el periodo actual de la revolución socialista. Entonces, Cuba, antes de ser un país, ok, independiente, era una colonia de España. Entonces, Cuba lucha por su independencia, lo cual fue visto como una simpatía progresiva para Estados Unidos. Y fue así como el gobierno, a través del presidente Washington, decide involucrarse en la guerra eh, entre España, ¿no? Entre España, digamos, que estaba pues dominando o tenía un dominio sobre Cuba, ¿no? Y así fue como se genera una guerra entre España y Estados Unidos. Pues los resultados fueron que la independencia se da para Cuba, ¿ok? Y la pérdida de España, y bueno, España tuvo pérdidas de sus colonias de América, ¿no? Entonces vemos que perdió dominio o se perdió el dominio español, ¿ok? En parte de Centroamérica, en lo que fue Cuba, por ejemplo, un claro ejemplo, ¿no?
Bien, entonces aquí vemos que también Estados Unidos participa de ello. Y ahora, la enmienda de Platt. La enmienda Platt. Este, digamos que fue un apéndice. Un apéndice es decir, como una especie de índice, algo así. Como un índice, un cuerpo agregado a la Constitución de Cuba. Es como un capítulo, un título que se agrega a esa Constitución en el periodo de la primera ocupación militar estadounidense en Cuba, entre 1899 y 1902. Estados Unidos entonces propone dentro de ello enmendar la ley de gastos del ejército, por lo que Cuba aceptará. Es decir, Estados Unidos le dice a Cuba, Cuba, yo voy a proponerte esta ley de gastos del ejército. Sé que ha gastado también bastante ahora de estar, digamos, colonizado, ¿no? O dominado por España. Entonces, vamos a crear esta ley de gastos y Cuba va a aceptar, ¿no? Va a aceptar justamente recibir eh, ingresos para que de cierta forma se pueda recuperar, digamos, lo invertido, lo gastado en el ejército. Ahora, el contexto de la revolución, ¿no? Nos dice que fue ocupado por el ejército de Estados Unidos y se consolidó con un régimen conservador, dictatorial y anticomunista, ¿no? Entonces, esto va a ser el contexto de la revolución, ¿ya? Y bien, luego de ahí vamos a tener algunas causas. ¿Cuáles van a ser estas causas, no? Las principales causas de la guerra, uy, acá me confundí, disculpen, no lo cambié, de Cuba, ok, la guerra de Cuba fueron la disputa, en este caso, eh, a ver, permítame, no, este no, ya, acá, mejor dicho, las causas de la revolución, ok, perdón, las causas de la revolución tenemos lo siguiente, ¿no? Mm, qué raro. A ver, permítame un momento. Ya, ya. La Revolución Cubana. Sí, tenemos que hablar de esta parte de acá. La Revolución Cubana nos dice lo siguiente, ¿no? El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista, ¿ok? Este dictador militar, quien ya había gobernado Cuba entre 1934 y 1944, desencadena un golpe de Estado que derriba al gobierno de Carlos Prío Socarrás, corrupto presidente de la República Neocolonial. Así es, ¿ok? En este entonces nos dice que va a derribar, ¿no? Va a hacer un golpe de Estado para derribar el gobierno de Carlos Prío. ¿Quién? Fulgencio Batista. Acá lo voy a señalar. Permítame. Acá lo voy a señalar, ¿no? Con el puntero láser. Acá, Fulgencio Batista. Entonces, eso va a pasar en 1952. Pero aquí es también el inicio de una revolución cubana. Algo que Batista o Fulgencio Batista, este militar, ok, no se ve esperar. ¿Qué va a hacer justamente? Va a ser lo siguiente, ¿no? Va a aparecer un joven abogado que va a estar en contra de este golpe de Estado, ¿no? De este derrocamiento al gobierno de Carlos Prío, y este va a ser Fidel Castro. ¿Ok? Este personaje, este abogado joven, digamos, que va a estar en contra de Fulgencio Batista, en un inicio se dio cuenta de que en, en las guerras políticas, por así decirlo, en esos conflictos políticos, no se podía ganar de manera pacífica. No, es más, muchos de los que estuvieron en contra de Fulgencio Batista y su ideología, pues terminaron también muertos, ¿no? Fueron asesinados por no seguir su dictadura. Entonces, en este caso, Fidel Castro no corrió esa misma suerte, no fue asesinado ahí, pero sí fue sentenciado a prisión, ¿no? Lo cual él dijo que a su defensa, pues que si quieren meterme en prisión, pueden hacerlo, pero la historia me soltará o me liberará, ¿no? Dando a entender que él no hizo nada malo más que defender lo que tal vez todo ciudadano debe defender, que no debe haber una dictadura, ¿ok? Bien, entonces fue así como lo encerraron pues prácticamente 22 años, tuvo 22 años de prisión para que luego eh, una vez pasado su condena, viajara a México. ¿Ok? Aquí en México va a conocer a otro personaje que lo va a apoyar, mejor dicho, que es Ernesto Che Guevara. ¿Ok? No es que lo va a reconocer, sino que cuando regrese de México otra vez a Cuba, en esta expedición de un aproximado de 5 años, es donde Ernesto Che Guevara
con otro socio más, se le suman a Fidel Castro a poder justamente recuperar y derrocar o eliminar esta dictadura de Fulgencio Batista. 5 años, 5 años pasaron, 5 o 6 años pasaron para que lograran justamente otra vez, luego de batallas, luego de que fueron reprimidos, ¿ok? Se dieron guerras civiles, por así decirlo, en las cuales no se le daba victorioso a Fidel Castro, a Ernesto Che Guevara, y Estados Unidos seguía tomando una posición de que un golpe de Estado no iba a dar solución y no iba a dar inicio a una vida democrática en el país, ¿no? Sin embargo, Fidel Castro, como ya lo mencioné hace un momento, entendió y entendía que no podía ganar eh, esta disputa política sin que tal vez no hubiera de por medio un poco de violencia, ¿no? Entonces, fue así como al finalizar en 1956-57 aproximadamente, Fulgencio Batista termina pues saliendo de Cuba, ¿no? Huyendo de Cuba porque ya había perdido gran parte del territorio y sobre todo poder y control de Cuba, ¿no? Entonces, esto va a ser una gran victoria o va a ser reconocido como una gran victoria para la revolución cubana, ¿no? O para todo Cuba. Es por ello que se denomina la revolución cubana. Ok, chicos. Bien, entonces esta es la tarea domiciliaria de la página 132. Vamos a resolver las preguntas del 1 al 5, recuerden ello. Y entonces nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias por su atención y hasta luego. No olviden también anotar sus preguntas, dudas que puedan tener referente al tema que hemos tratado hoy día. Ok, chicos, nos vemos entonces. Hasta luego. Ok.